que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Vamos a orar, hermano. Padre eterno, Dios glorioso, gracias te damos. Eres bueno, eres santo, eres misericordioso. Gracias, Señor Jesús, porque en tu voluntad, Señor bendito, está mostrarnos tu palabra, tu dirección y tu grandeza. Gracias te doy por la vida de este pueblo, Padre. Te pedimos, bendito Padre Celestial, que tú tengas misericordia de todos aquellos que están viviendo esta desgracia, Señor, allá en Venezuela, pero que se formó, Señor, como una cadena de sismos a lo largo y ancho, Señor, de este globo terráqueo, Señor. Yo te pido que tengas misericordia, que guardes las vidas de tu pueblo. Te pido que estés, Señor Jesús, obrando con poder, que los hombres vengan a arrepentimiento delante de tu presencia. Te pido que obres en misericordia en cada uno de nosotros, Padre, que tu pueblo siempre esté intercediendo por todas estas necesidades, Padre. Gracias te doy, bendito Dios, porque eres bueno y santo. A los que estamos aquí, Señor, sigue hablándonos, síguenos ministrando, síguenos llenando y dirigiendo con el poder de tu palabra, Padre eterno. Yo te pido, bendito Jesús, que también, Señor bendito, estés alimentando nuestro espíritu, llenándonos, Señor, y haciéndonos entender, conocer y comprender, Padre eterno, lo que tú quieres que nosotros vivamos como iglesia. Venimos a darte la gloria, a darte la honra, a darte toda la alabanza. Bendito eres, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Toma tu asiento, hermano. Y fíjate, hermano, qué cosas, ¿no?, que suceden en el mundo. Mientras aquí en México se estaba celebrando un partido, allá en Venezuela estaba una desgracia tremenda. Así es la diversidad también en el mundo, hermano. Lo que sucede alrededor de él a veces es incomprensible en todo lo que acontece alrededor del mundo. El cristiano en la iglesia y frente al mundo. Hoy, hermano, en nuestra serie Los dones en la iglesia, ya terminamos el domingo pasado acerca de Primera de Corintios 12. Hoy vamos a empezar a abarcar acerca de lo que es la carta a los romanos, en donde están descritos los dones de servicio. Esto que Dios también pone en el corazón, porque dice la palabra de Dios que Dios pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. Mira, hermano, buscando acerca de algunos comentarios acerca de Romanos capítulo 12 del versículo 1 al 21, me encontré que me llamó la atención, hermano. El doctor James Denney, hermano, describe acerca de lo que es Romanos 12 del 1 al 21, todo el capítulo dice así: por cierto, dice este varón Denney, por cierto existe tal cosa como una ética cristiana, con una extensión, delicadeza y además sabor que le son peculiares. Pero no hallamos aquí una fórmula sistemática, dice este varón, de ella. Aunque nos aproximamos más a una presentación ordenada, aquí en Romanos 12 del 1 al 21, que en parte alguna que podamos encontrarnos en el Nuevo Testamento, esta es la parte más ordenada, hermano. Romanos 12, que nos hace una expresión maravillosa acerca de cómo debe de ser la iglesia y cómo debe de ser el cristiano en el mundo. Pero si nosotros, hermano, adelantáramos una ilustración comprensiva de muchos aspectos, es natural, hermano, que hoy nos podamos preguntar y que otros tal vez se pregunten, ¿cómo debe de comportarse? ¿Cómo debe de portarse el cristiano tanto en la sociedad propia? ¿Cuál es la sociedad propia? La iglesia. ¿Cómo debe de portarse el cristiano tanto en la sociedad propia, que es la iglesia, hermano, como frente al mundo? ¿Y sabes por qué surge esta pregunta, hermano? Porque muchas veces cuando hay una ética cristiana,
nosotros debemos de ir entendiendo que, bueno, como es nuestra vida natural dentro de la iglesia, debe de ser en nuestra casa, en nuestro trabajo y en todo lugar donde nosotros nos encontremos. No debemos nosotros de buscar la manera de adaptarnos según las circunstancias que se presenten. ¿Por qué? Porque tenemos una ética cristiana. Y es que, hermano, habrá un modo peculiar para el cristiano de cómo debe de pensar, de cómo debe de hablar, cómo el cristiano debe de actuar como individuo, en el hogar, en el seno de la iglesia local, cómo debe de hablar, de pensar y de actuar el cristiano en los negocios, cómo debe de ser el cristiano, hermano, cuando piensa, habla y actúa, cuando tiene un contacto con los hombres que no tienen a Cristo. Bien dice este varón D.N.I., hermano, que no hallamos clasificaciones ni encontramos, hermano, análisis acerca de la ética en el Nuevo Testamento, de la forma en la que se expone, hermano, de una manera moderna según el gusto occidental. Sin embargo, hermano, nosotros podemos hallar algo que vale mucho más, hermano, de lo que podemos encontrar acerca de la sociedad. Si yo soy santo aquí, fíjate, dice la palabra del Señor, el apóstol Pedro dice, sed santo como yo soy santo, ¿y qué más agrega? ¿Qué más agrega? En toda vuestra manera de vivir. No te dice, sed santo solamente dentro de la iglesia, dice, sed santo como yo soy santo, dice el Señor, en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué abarca? Bueno, mi relación con mi esposo, con mis hijos, mi relación con mis compañeros de trabajo, mi relación con mis vecinos, todo eso abarca, hermano, cuando el Señor dice a través del apóstol Pedro, sed santos como yo soy santo en toda vuestra manera de vivir. Y es que, hermano, nosotros no vamos a encontrar clasificaciones ni ningún análisis acerca de este tema en el Nuevo Testamento a la manera de las exposiciones que nosotros podemos encontrar, hermano, según el gusto de las personas. Sin embargo, tenemos algo, hermano. Tenemos un poder que es capaz de cambiar la vieja naturaleza, aquella que nos heredó Adán. El auxilio, la obra, la transformación que el poder del Espíritu Santo hace posible, o lo que de otra forma, hermano, sería un mero idealismo que podríamos nosotros mencionar como irrealizable. Y es que, hermano, con las constantes enseñanzas y exhortaciones de las Escrituras que van surgiendo acerca de las circunstancias reales de la vida de los creyentes del primer siglo, nosotros encontramos algo bien interesante, hermano, que en la iglesia la ética surge de la vida. ¿La vida de quién viene? De Dios. Entonces Dios pone su ética moral en la vida de su pueblo. Porque Él es el que da la vida. Por medio de Cristo, hermano, y el poder del Espíritu Santo, un tratado de ética viene a ser algo como una nueva ley que se desprende, hermano, allá como sucedió en el monte del Sinaí, cuando el Señor trajo los 10 mandamientos y le dijo al ser humano, esto me agrada y esto no me agrada. Así, hermano, cuando hablamos de ética moral y venimos a ser parte del pueblo de Dios, hay una ley moral, hermano, una ética que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros que viene, hermano, a decirnos, esto me agrada y esto no me agrada. Es una nueva ley, hermano, que se escribiera en nuestros corazones. Estas normas, hermano, serían admiradas por toda alma sensible que viene a colocar lo bueno por encima de lo malo, porque tenemos conocimiento de Él. Pero, hermano, los preceptos morales no llevarían en sí ninguna fuerza que garantizara el cumplimiento en la vida nuestra. ¿Sabes qué sucede, hermano? El yo egoísta del hombre que viene a estar normalmente sin Cristo,
Necesita mucho más que bellos ideales y normas de conducta, hermano, para poder vencer aquel lastre que el pecado ha venido causando en la vida y en el corazón del ser humano. Aquello que lo ha empujado, hermano, a un mundo que, como dice la Escritura, yace del maligno. Mira cómo dice la palabra del Señor en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 18 al 19. El apóstol Pablo, lo que está haciendo en la carta a los romanos, es que les está diciendo, no es simplemente que digas que eres cristiano, sino que pongas en práctica la realidad espiritual que tú estás viviendo. Mira lo que dice Primera de Juan 5, 18 al 19, hermano, porque lo que queremos ver es que el hombre sin Cristo necesita mucho más, hermano, a que nosotros le demos consejos morales, hermano, porque a fin de cuentas, hermano, él está siendo empujado por alguien que está gobernando este mundo. Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Amén, hermano. Hemos venido a un nuevo nacimiento. Entonces, ¿nosotros qué? No practicamos el pecado. Decimos todos amén, ¿verdad, hermano? Amén. No practicamos el pecado. Pues aquel que fue engendrado por Dios, él le guarda. Y el maligno, fíjate, no le toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Oye, hermano, una diferencia que tiene que existir entre nosotros y aquellos que no tienen a Cristo. De ahí, hermano, nosotros nos vamos a Efesios capítulo 2, versículo 1 al 3, dice. Que Jesús dice, y Él os dio vida a vosotros, ¿cuándo, hermano? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales tú y yo, hermano, anduvimos en otro tiempo. Estuvimos siguiendo la corriente del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que todos los demás. Vuelve nuevamente el apóstol Pablo en la carta a los Efesios a poner una diferencia entre aquellos que hemos venido a Cristo y aquellos que están, hermano, sujetos a la maldad de este mundo. Y dice, en otro tiempo nosotros vivíamos de la misma manera, y es cierto, hermano, porque en el tiempo que estuvimos sin Cristo vivimos en desobediencia delante de Dios. Y quiero mencionarte, hermano, algo bien interesante. Los apóstoles nunca separaron los principios morales que han de informar la vida cristiana, hermano, de la doctrina que los sustenta. ¿Qué te quiero decir con esto, hermano? La doctrina, hermano, la doctrina es fundamental y es esencial en la vida y en el caminar del cristiano. La doctrina es tan esencial que hace que nuestros pensamientos cambien, hermano. La doctrina es tan esencial, hermano, que hace que nuestros proyectos, hermano, y el fin de nuestra vida sea diferente. La doctrina, hermano, es tan interesante, hermano, y tan contundente que empieza a cambiar vidas verdaderamente, hermano, haciéndolas estables y poniéndolas firmes, hermano, en el lugar que pertenecen. Por eso, mira, perseveraban en la doctrina de los apóstoles y los profetas, y todos estaban en comunión los unos con los otros. Aprendieron a estar juntos simplemente porque sí, porque aprendieron las enseñanzas de sus líderes. Estaban juntos en el partimiento del pan. Estaban, hermano, juntos en las oraciones. Y esto hace, hermano, que la doctrina, encontramos que los apóstoles por eso jamás separaron los principios morales que informan a través de la doctrina, de la enseñanza que se sustenta dentro de la palabra del Señor. Aunque fíjate, el apóstol Pablo suele dedicar más espacio a la doctrina en la primer parte de sus epístolas, hermano, y después la otra mitad, hermano, a la práctica cristiana. Porque jamás va a estar separado, hermano, la enseñanza bíblica, la doctrina bíblica de lo que nosotros ponemos en práctica todos los días. La doctrina no solamente es conocimiento, hermano, es verdadera transformación que nosotros recibimos cuando estamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios.
De esto, hermano, hallamos un claro ejemplo en la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 1 al 2 que leímos de inicio. El apóstol Pablo viene y expresa aquellas hermosas actitudes y prácticas que el apóstol Pablo está recomendando en esta sección, hermano. ¿Sabes de qué dependen? De la consagración. Romanos 12, 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Sin embargo, hermano, la consagración a su vez, según lo que nos dice el apóstol Pablo, ¿de dónde surge? De las misericordias de Dios. Dios ha tenido misericordia de la vida de cada uno de nosotros, hermano. Por eso nadie puede decir, ay, ahora soy cristiano. No, porque se ha aplicado las misericordias de Dios en la vida de cada uno de nosotros. Y si esa misericordia no se hubiera aplicado en nosotros, hermano, nosotros no hubiéramos podido tener esa consagración. Y es que, hermano, las misericordias de Dios abarcan toda la doctrina que se muestra en el estudio de la Escritura. Pero con referencia especial, hermano, quizá cuando el apóstol Pablo habla acerca de la justificación y de la santificación, él expone, hermano, de una manera profunda, y te invito a que lo leas en tu casa, hermano, del capítulo 3 al capítulo 8 de la carta a los Romanos, hermano, para que nosotros estemos entendiendo y comprendiendo qué es lo que quiere hacer el apóstol Pablo en referencia a la justificación y a la santificación en la cual nosotros debemos de vivir diariamente. Léelo en tu casa, hermano. El creyente se ha venido a unir con Cristo a través de la fe. Hemos sido regenerados por el poder del Espíritu Santo, que aplica, hermano, un valor intrínseco de la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Qué significa esto de intrínseco, hermano? Que radica en su significado esencial, en el significado eterno y el significado universal que nosotros creemos, hermano, acerca de la muerte y la resurrección de nuestro amado Cristo Jesús. ¿Y sabes por qué creemos en esto, hermano? Porque no depende de la opinión de los demás. Nosotros somos salvos y vamos a alcanzar un tiempo de resurrección. Y no importa lo que diga la gente, cuando tú le prediques y te diga eso no es cierto, no importa, porque nosotros sabemos que hemos sido regenerados a través del poder del Espíritu Santo, hermano. Que también, hermano, no importan las circunstancias históricas o las tradiciones culturales que nosotros nos podamos encontrar. Somos salvos, hermano, por el poder del Espíritu Santo, porque nos hemos unido a Cristo a través de la fe y hemos sido regenerados por el poder del maravilloso Espíritu de Dios que ha venido a morar en cada uno de nosotros. Hemos venido a ser, ¿qué, hermano? Nuevas criaturas. Y ahora nuestra vida espiritual se viene a desenvolver y a desarrollar dentro de la perspectiva eterna, donde siempre, hermano, está la voluntad de Dios actuando en cada uno de nosotros. Podemos vivir donde sea. Algunos viven por aquí cerca, otros pueden vivir lejos, hermano. Pero déjame decirte, hermano, que cuando nosotros vemos que en Romanos capítulo 1, versículo 7, acompáñame, me voy a saltar un poco, hermano. Donde nosotros nos encontremos en cualquier punto geográfico, hermano, si hemos recibido al Señor y hemos sido nueva creación, hermano, se hace efectivo en ese lugar donde nosotros nos encontremos. Hace una expresión el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 7, y vamos a leerlo primero, para ver qué nos dice la Escritura. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Ayer hablamos acerca de gracia y paz en el devocional. Escúchalo, hermano, ahí está en Facebook. Esta parte, hermano, de Romanos 1:7, y cuando el apóstol Pablo hace esta expresión a todos los que están en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, hermano, quiero decirte que el apóstol Pablo no estaba hablando así porque las cosas estuvieran bien. Se nota, hermano, cuando el apóstol Pablo empieza a hablar en esta carta las tensiones inevitables que se estaban viviendo dentro de la iglesia de Roma. ¿Sabes qué sucedía, hermano? Había que traer nuevamente, como sucedió en Corinto, el apóstol Pablo venía ahora a Roma y venía a poner en orden todas las cosas que se estaban practicando en aquel tiempo. Romanos 1:7, en él nosotros encontramos las inevitables tensiones, a veces personas que se producen de la pugna entre el sentido íntimo de la vida del creyente cuando se encuentra en Cristo y de la vida social del mismo cristiano como situada dentro de las comunidades terrenales. Yo soy cristiano y ustedes conocen que yo soy cristiano y yo conozco que ustedes son cristianos. Pero cuando salimos de la iglesia tenemos una profunda lucha que tenemos que enfrentar todos los días, hermano. Los vecinos, los problemas familiares, las circunstancias económicas. Hay problemas y esto es a lo que se hace referencia el apóstol Pablo. Y entonces él viene con un sentido de una manera maravillosa y dice, bueno, tú eres cristiano y yo te veo así de esa manera, pero ¿cómo te comportas cuando sales de la iglesia, de esa zona de confort que muchas veces puedes tener como cristiano y te enfrentas a las verdaderas luchas que suceden allá afuera? Puede ser que cuando te encuentres en problemas digas malas palabras, te enojes, te ofusques por lo que está sucediendo, te sientas humillado por las circunstancias que se presentan, porque has salido de tu zona de confort en donde Cristo te está cobijando y te está apapachando y está haciendo que tú te sientas parte del cuerpo de Cristo y te sientes mimado y abrazado y arraigado por el amor y la presencia de Dios. Pero cuando sales, ¿qué sucede? No solamente existen, hermano, tensiones en la sociedad humana en general, sino también dentro de las iglesias locales. Esto lo estuvo mencionando mucho el apóstol Pablo. Y es por esta razón, hermano, de que pocos creyentes muchas veces llegamos a aplicar de forma completa los principios de la nueva vida que tenemos en Cristo, en el caso que estamos mencionando como un nuevo nacimiento. Y la aplicamos difícilmente aún con nuestras hermanas y nuestros hermanos. Después viene el apóstol Pablo y continúa, y según su lenguaje en Romanos, en el capítulo 7 y en el capítulo 8, él hace mención de que lo carnal se admite más fácil que lo espiritual. A causa, hermano, de que hay una pujanza continua, de que nosotros tenemos un valor y que entonces nadie puede humillarnos, ni nadie puede sobrepasarnos, ni nadie puede estar sobre nosotros. Yo siempre tengo que tener una respuesta en donde yo siempre aplico que yo tengo la razón, aunque sé que no tenga la razón. Y como dice alguna persona, hermano, si es pecado, si la Biblia dice que es pecado, así lo esté practicando todo el mundo, es pecado, hermano. Esa es la realidad, hermano. Aunque nosotros muchas veces tratemos de justificarnos, la verdad es que hay una realidad escritural. Y es que mira, hermanos, si todos los cristianos aceptáramos todas esas enseñanzas y postulados que la Biblia presenta de esta nueva vida, hermano, no sería necesaria la exhortación, pero el apóstol Pablo viene y exhorta a los romanos. Y es que, hermano, al tener la comprensión de la realidad que nosotros vivimos en Cristo, tenemos que reconocer que hay una expresión de un poder espiritual que produce el amor en nosotros. ¿Sabes qué? Que todo es capaz de vencerlo. El Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios siempre es capaz de transformar y de hacer nuevas todas las cosas en la vida de todos aquellos que hemos venido a su presencia.
Pero el cristiano y el ser humano siempre está fluctuando, hermano. A veces se siente arriba, un poco más fuerte, de repente se siente debilitado, hermano. Y siempre van prevaleciendo las circunstancias y los principios espirituales de forma, hermano, que entonces se va viendo muchas veces nuestra inestabilidad que nosotros estamos viviendo. Cuando Dios lo que desea, hermano, es que nosotros tengamos una manifestación estable de lo que Él ha depositado en cada uno de nosotros. Que nosotros nos enfoquemos verdaderamente como creyentes en la justicia, pero en la justicia práctica, hermano. Que jamás se nos olvide de que no podemos realizar nada aparte del poder del Espíritu de Dios. Aquí nos ve Dios y fuera de aquí nos ve Dios. Por eso es que este es el tema, hermano. Esto es lo que hace el apóstol Pablo en Romanos 12 del 1 al 21. Él está anteponiendo siempre el acto de la consagración a la consideración de aquellos principios que nosotros tenemos y que deben de determinar nuestra conducta en Cristo. Eso es lo que viene a hacer el apóstol Pablo en Romanos 12, 1 al 21. Por eso es que esta sección, hermano, que estamos viendo ahora, apenas es la introducción, hermano, lleva por título Consagración y vida de iglesia. Pero tenemos que advertir, hermano, que después del versículo 14 de Romanos capítulo 12, algunas de las exhortaciones salen fuera del ámbito de la iglesia local, en donde nosotros debemos de aprender, hermano, que las relaciones que tenemos como creyentes frente al mundo o aún frente a aquel que nos está persiguiendo, ha hecho Dios una salvedad en nosotros, hermano, y quedamos, hermano, para que haya un análisis real de cómo hemos reaccionado ante todo esto. Ahora sí, vayamos al tema. El creyente ante Dios. Dios tiene tres virtudes que nosotros conocemos. Él es omnisciente, ¿que qué? ¿Que todo qué? ¿Mande? Es omnipotente, ¿por qué? Y es omnipresente, ¿por qué? Está en todos lugares. Él conoce todas las cosas del ser humano, siendo omnisciente. Llegando al punto, hermano, del concepto de la consagración, va a ser difícil que nosotros distingamos, hermano, entre santificación y consagración en el Antiguo Testamento, puesto que las cosas y las personas santas se consagraban al servicio de Dios según diversos actos y diversas prácticas que se llevaban a cabo. Sin que por ello, hermano, dejara de apuntar en el sentido de la santidad interior que debería de existir. Por ejemplo, el hijo de Nabucodonosor, ¿qué hizo para que viniera un juicio de Dios sobre él? Utilizó las copas consagradas. Por eso, hermano, es que nosotros entendemos que en el Antiguo Testamento a veces es difícil distinguir entre la santificación y la consagración, porque estaba al servicio de Dios en algunas cosas o en algunas personas, hermano, para usos de actos y diferentes prácticas que se llevan. Pero cuando nosotros venimos al Nuevo Testamento, la relación entre la santificación y la consagración viene a ser íntima, hermano. A través de la obra de Cristo en nosotros, a través de la operación del Espíritu Santo, que va introduciendo condiciones y factores que nos permiten, hermano, que nosotros distingamos matices entre los dos conceptos, entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué te mencioné? ¿Qué te dije que sucedían, hermano? Que eran puestas, hermano, eran introducidas en nosotros a través del Espíritu Santo, para que nosotros supiésemos cómo debemos de actuar. Mira, por la santificación, hermano, en el griego agiasmos, hermano, se entiende la separación del creyente para Dios en virtud de que ahora estamos en Cristo y le pertenecemos a Él. Por lo cual, hermano, nosotros somos designados santos y venimos a hacer comunión
e iglesia junto con todos los cristianos que han recibido al Señor. Hemos sido apartados. ¿De dónde? Del mundo. Ya no pertenecemos a él. Estamos en el mundo, pero no pertenecemos al mundo, porque hemos venido a que se refleje en nosotros la consagración o la santificación, de tal manera, hermano, que nosotros hemos sido apartados para Dios a través de la obra de Cristo Jesús. Si nosotros vemos otros contextos, hermano, podemos referirnos al tipo de vida que llevamos nosotros. ¿Sabes por qué? Porque estamos separados para Cristo. Esto viene a decir el apóstol Pablo entonces, que nosotros, hermano, debemos de tener diferencia, no solamente porque nosotros estamos ahorita congregados y los demás están haciendo su vida allá afuera, o porque nosotros estamos en oración, o porque nosotros leemos la Biblia, porque Dios nos ha apartado para que crezcamos y nos preparemos en Él, sino que, hermano, nosotros hemos venido a llevar una vida, hermano, que es verdaderamente separada para Cristo. ¿En qué, hermano? En todo lo que nosotros ponemos en práctica. Y es que cuando el creyente viene a despertar su vida o de su vida, hermano, y sabe que ahora ha sido santificado por Dios, puede ser llevado por el Espíritu Santo a ser verdaderamente, hermano, una rendición delante de Cristo, en efecto de un servicio de acuerdo a todo lo fundamental que Cristo va depositando en cada uno de nosotros, porque nos pone una nueva apariencia, nos coloca en un nuevo estado, hermano, y nos pone, hermano, en posiciones que nos conviene describir en todo lo que nosotros hacemos, hermano, que tenemos ese término de consagración. Somos diferentes, hermano. Somos diferentes en Cristo Jesús. Vamos a ver, hermano, Romanos capítulo 6, versículo 12 al 23. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Ni tampoco, dice, voy a leer desde el 12 al 23. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, responde el mismo apóstol. ¿No sabes que si os sometes a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad, presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia, porque cuando eras esclavo del pecado, eras libre acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de la cual ahora te avergüenzas? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que has sido libertado del pecado y hecho siervo de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano, fíjate que cuando nosotros empezamos a tocar y a estudiar el punto acerca de los dones, hermano, dentro de la iglesia, Dios nos quiere puros. Dios nos quiere santificados. Dios nos quiere verdaderamente apartados para servirle. Él no quiere que vivamos en pecado ni dentro ni fuera de la iglesia.
ni que tengamos circunstancias ni en nuestra casa, ni con nuestro vecino, ni porque estamos sirviendo al Señor, porque esta es la introducción para llegar hermano, a la segunda lista de los dones que estamos viendo, porque ese es el punto de lo que estamos estudiando, los dones dentro de la iglesia. Pero Dios lo que desea a través del apóstol Pablo en la enseñanza que nos da, es que nosotros tengamos, hermano, primeramente y claramente, hermano, cuál debe de ser nuestra condición delante de Dios para poder servirle. Este verbo en el griego, agiazo, se emplea cuando Jesús, fíjate, se consagró para la consumación de su alta misión de entregarse en la cruz del Calvario. Juan 17, 19. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo se santificó a sí mismo, ¿sabes por qué, hermano? Para hacer la ofrenda correcta, para salvarnos a todos nosotros y a toda la humanidad alrededor del mundo. Pudo haber llegado en pecado, pero Él dijo, por eso me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados. Cristo lo hizo. Ahora, hermano, también nosotros, cuando los cristianos nos apartamos del mundo para ponernos a la disposición de Dios, Juan 17, 17 al 19, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Cristo haciéndolo, nosotros debemos de hacerlo, porque Él dice así, para que también ellos sean santificados en la verdad. Para cuando nosotros llegamos, hermano, a la práctica de los dones, debemos de santificarnos siempre. Mira lo que dice Hechos 20:32. Ahora, hermanos, déjame tomar agua. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y darnos herencia con todos los santificados. Esa debe de ser la característica, hermano, del cristiano. Mira, no hay que pensar, hermano, solamente en una crisis de entrega, sino más bien en una actitud de sumisión delante de Dios. Una actitud de servicio delante de Dios que se mantiene a través de ese espíritu de consagración, hermano, a pesar de todas las vicisitudes que pasamos en la vida, hermano. A pesar de todas las circunstancias que se presentan en nuestra vida, hermano, nosotros debemos de buscar siempre la entera consagración y santificación delante de Dios. Porque la consagración, hermano, no es un momento emocional, es una decisión diaria. Tú y yo decidimos hacerlo. Pablo en Romanos 12, 1, 2, ahora pues, hermanos, por las misericordias de Dios, os ruego que se presenten como un sacrificio vivo, santo y agradable. El apóstol Pablo nos llama a que subamos al altar, a la presencia de Dios, no para morir físicamente, hermano, sino para vivir completamente para Cristo. Ese sacrificio vivo, santo y agradable, hermano, no es algo que tenemos, sino algo que nosotros somos. Tú puedes tener un teléfono, pero ese no te da la identidad, ¿verdad? ¿Qué te da la identidad? Tú, lo que tú eres, la persona que tú llevas en tu vida, en tu mente, en tu corazón, la grandeza de Cristo que ha sido depositada en tu vida. Por eso, amado hermano, Dios no busca algo que nosotros no tenemos, hermano. Él busca algo que nosotros somos.
Porque consagrarnos, hermano, significa que nosotros podamos decirle al Señor, nuestra vida ya no nos pertenece. Ni mis pensamientos, ni mis palabras, ni mis decisiones, ni mis planes. Mi futuro es tuyo, Señor. Es que nosotros tengamos la fuerza y la capacidad y la decisión, hermano, de renunciar a todo aquello que afecta a nuestra manera de vivir y permitir que Dios, a través de su palabra y de su Espíritu, esté transformando diariamente el interior de la vida de cada uno de nosotros. Dios no quiere, hermano, una entrega parcial. Dios desea una vida completamente rendida, porque Él mismo se entregó por completo a nosotros, hermano. Piensa en lo que Cristo hizo. Dio todo, hermano. ¿Nosotros le brindaremos migajas de nosotros mismos a Dios? No, hermano. Hay que entregarle todo a nuestro Cristo. La verdadera consagración, hermano, no se demuestra solamente en ciertos lugares, sino en la obediencia diaria que hay en nuestro corazón para servir a nuestro Cristo, hermano. Dios siempre sigue haciendo la misma invitación. Preséntate delante de mí, así como dijo el apóstol Pablo. Les ruego por las misericordias de Dios, preséntense delante de Dios, que vuestros cuerpos sean un sacrificio vivo, que vuestros cuerpos y sus vidas sean agradables a Dios, porque ese es el culto racional que nosotros le estamos brindando todos los días a nuestro Dios, hermano, aquí y donde estemos. Porque la calidad de nuestra consagración, hermano, va a determinar siempre la profundidad de la transformación que hemos recibido verdaderamente en Cristo. Y la eficacia de nuestro servicio que nosotros le presentamos a Dios. Por eso, hermano, ponte de pie. Que hoy tú y yo, hermano, podamos responderle a Dios, aquí está mi vida. Según lo que aprendimos las semanas anteriores, los dones en la iglesia, todos participamos de ellos. Algunos de dones espirituales, algunos de dones ministeriales y algunos, como los que vamos a ir viendo a lo largo de las semanas, de los dones de servicio. Pero todos, hermano, todos tenemos una práctica delante de Dios para honrar, para hacer crecer la iglesia, para edificarnos y cimentarnos en ella, para que nuestra iglesia sea cada vez más fuerte, para que estemos, hermano, teniendo un caminar firme en nuestra vida diaria. Por eso es bien importante que hoy podamos responder a Dios, Señor, aquí está mi vida. ¿Le puedes decir esto a Dios, hermano? ¿Le puedes decir esto a Dios de tu corazón? Aquí está mi vida, Señor. Como le dijo aquel Samuel al Señor, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. ¿Estás tú dispuesto, hermano? Y además de decirle a Dios, aquí está mi vida, puedes decirle, tómala por completo y haz de mí como tú quieras, Señor. Cierra tus ojos. O baricari, bandiri, basari, bandoro, barrebere, coro, bacari, bandiri, basari. Ambari.